el proyecto Huron. El proyecto Huron permite que se puedan consolidar diferentes bases de datos dentro de lo que sería el concepto de Data Hub, tanto para aplicativos Microsoft y aplicativos no Microsoft. En este caso, en la versión 1 solo se soporta dispositivos Microsoft, en la versión 2 se soportarán dispositivos no Microsoft. Una de las ventajas que tiene esto es que podemos utilizar patrones de comportamiento y de diseño completamente compartidos entre todo lo que sería la infraestructura de nuestras aplicaciones. Y podemos compartir todos los settings de seguridad, por ejemplo, que es una de las grandes ventajas. ¿Cómo es que funcionan los servicios de sincronización? Los servicios de sincronización se basan en lo que sería el Sync Framework, y el Sync Framework tiene un proveedor para SQL Azure. Ese proveedor permite que todas las publicaciones se puedan hacer y que se estén, por ejemplo, en este caso, haciendo sincronización entre un servidor que está en la nube, que sería SQL Azure, con una aplicación que está dentro de un escritorio, que podría ser que esté ejecutando SQL Server, Enterprise Edition, o cualquier versión de SQL Server, ya sea Enterprise, estándar, podría ser un SQL Server Express, o podría ser un Compact Edition. Todo eso está completamente disponible. ¿Y cómo es que sincronizan? También podemos sincronizar datos de bases de datos de terceros por medio del Sync Framework también. Incluso en las versiones posteriores vamos a tener soporte para aplicaciones de plataformas de terceros, tales como productos no Microsoft. La topología de una aplicación escrita con SQL Data Services, con SQL Azure, sería que la aplicación utiliza bibliotecas estándar de conectividad, ya sean ODBC, OLDB o Adobe.NET. Eso se va a conectar por medio de Internet, por medio de la nube, hacia los balanceadores de carga de la infraestructura de SQL Azure. Son recibidos por la capa intermedia del gateway, y el gateway se encargará de enviar las solicitudes hacia los nodos de procesamiento de datos. Y todos esos nodos están gobernados por lo que sería el Fabric de alta disponibilidad y escalabilidad, que se encarga de hacer los failovers, replicación y balanceo de carga automático. También una de las grandes ventajas que podemos tener con SQL Azure es que podemos hacer escalamiento de todo lo que sería nuestra base de datos. Por ejemplo, si utilizamos el particionamiento, podemos llegar a tener bases de datos escalables. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer por medio de algo que se llama escalamiento a nivel de aplicación. Por ejemplo, tenemos una aplicación ASP.NET. La ASP.NET habla con un Application Server que está en Windows Azure, que es Partition Aware, o sea, el Application Server sabe y entiende sobre particiones. Y las particiones están alojadas en múltiples instancias y servidores físicos de SQL Data Services o de SQL Azure. Con lo cual que nosotros podemos empezar y generar diferentes aplicaciones y consultas que utilizan múltiples engines para resolver las consultas de los usuarios. Desde el punto de vista de administración de SQL Data Services, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Las tareas de administración han sido divididas. Ya no se tiene aspectos donde nosotros teníamos que administrar tanto la infraestructura de hardware como la infraestructura de software y todo lo relacionado con la lógica y optimización de la base de datos. En este caso, las tareas han sido divididas. ¿Qué es lo que tenemos? La plataforma de SQL Azure es la responsable de hacer la instalación del software, la instalación del sistema operativo, la instalación del SQL Server. También, si algún parche es liberado por el fabricante, en este caso Microsoft, la plataforma de SQL Server Azure, que está en el Cloud Computing, se encarga de aplicar esos parches
además de realizar todas las actualizaciones que sean necesarias dentro de nuestra infraestructura. Y además me ofrece todo lo que sería una interrupción mínima del servicio. Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener disponible nuestros servidores. Otra de las responsabilidades que hay, ahora sí, del lado de los administradores de la base de datos es, primero, instalar, actualizar y crear sus propios esquemas, crear sus bases de datos, administrar la seguridad, administrar los accesos al servidor, darle soporte a las aplicaciones. El soporte sería, por ejemplo, que ustedes decidan, ok, ¿cómo le vamos a dar acceso a las aplicaciones? Esa aplicación X necesita una base de datos, entonces el administrador de la base de datos se conectará a la nube, que es la consola que ustedes vieron anteriormente en web, crea la base de datos y le da los accesos necesarios a la aplicación o a los desarrolladores para que puedan seguir con sus labores cotidianas. Otro de los aspectos en los cuales se tiene que estar trabajando es en el monitoreo y resolución de problemas. Igual, acá todas las partes se dividen. La responsabilidad de SQL Azure es lo siguiente. Primero, es de que el servicio es saludable y además ese servicio está monitoreado de forma continua. ¿Qué monitoreos se están realizando? Se está realizando monitoreo a nivel de hardware, digamos que no falle ninguna máquina, si es necesario darle mantenimiento a una máquina. Responsabilidad en cuanto a disponibilidad. La responsabilidad es de que si su base de datos está dentro de la nube, su base de datos va a estar disponible. Como les dije anteriormente, se guardan 3 copias de la base de datos en 3 servidores físicos distintos y cada uno de esos servidores físicos distintos están en distintos racks. ¿Qué quiere decir? Que están atendidos por diferentes switches, están con diferentes puntos de red, con diferentes conexiones hacia lo que sería el storage, lo cual me da alta disponibilidad. También todo lo que sería el manejo y utilización de los recursos es administrado de forma automática por SQL Azure. Otra de las ventajas que tiene SQL Server Azure es que se puede autorregular. ¿Qué significa eso? Se puede hacer el automatic failover. Imagínense que ustedes tienen una base de datos, esa base de datos está siendo soportada por un servidor determinado, físico determinado, ese sería su primary database server. Si por alguna razón algo le sucede a ese servidor, se hace un failover automático hacia un servidor donde está alguna de las copias de la base de datos. Y en background se empieza a reconstruir el servidor que dio problemas. Pero el servicio no se ve interrumpido. Todo lo que sería el usuario sigue teniendo acceso a sus bases de datos y va a poder seguir trabajando de forma natural. Recuerden que nosotros nos conectamos a un servidor lógico que puede estar hosteado en diferentes servidores físicos. También se hace todo lo que sería el balance de carga automático. Imagínense que ustedes tienen distintas bases de datos y esas bases de datos están recibiendo un servidor físico con otras bases de datos de otros usuarios. Si por alguna razón el rendimiento se ve comprometido, la nube empieza y hace un balanceo de carga. Ese balanceo de carga podría ser de que pase unas bases de datos de un